María Rashid, que es quien está a cargo, en este caso, de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, ¿sí? ¿Estoy bien? FALGBT. ¿Cómo estás? María, acá Carolina Masdeu te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy contenta de que estés en comunicación con nosotros después de cumplirse 15 años de esta ley del matrimonio igualitario, una ley que aparte de acá en Tierra del Fuego nos toca muy de cerca porque fuimos parte de una pata importante para que se lleve a cabo, ¿no? Y queríamos hablar con vos para hablar un poco de hacer un poco un balance general de estos 15 años después de haberse aprobado, como lo viven. Y la verdad es que con una cuota de felicidad y algo de amargura por la realidad actual, ¿no? Pero como decís, Tierra del Fuego fue una parte fundamental de la estrategia para que hoy estemos cumpliendo 15 años de matrimonio igualitario. La verdad, puso la provincia y en aquel momento su gobernadora una cuota de valentía que, bueno, nos permitió llegar hasta acá. Así que la verdad es que fue muy importante. Polémico, ¿no? Obviamente en su momento con un montón de ribetes ahí donde se nos apuntaba, se nos señalaba con el dedo como prácticamente subversivos por lo que estábamos haciendo. Uh, Eh, Causas penales, Causas tuvo la penales. gobernadora en ese momento. Sí, Tremendo. De hecho, nosotros teníamos una orden judicial para celebrar el primer matrimonio igualitario en América Latina. wow. Era histórico, era muy importante. Se iba a celebrar en la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente no se pudo porque el jefe de gobierno de la ciudad decidió escuchar una orden judicial totalmente antijurídica, de otro fuero. Era la verdad un disparate jurídico esa orden que habían logrado la Corporación de Abogados Católicos. Sí, Entonces el jefe de gobierno, que en aquel entonces era Mauricio Macri, decidió interrumpir eh, el casamiento que se estaba por celebrar en minutos. Y bueno, teníamos una orden judicial que indicaba celebrar ese matrimonio y no se podía hacer en la ciudad de Buenos Aires. Así que empezamos a hablar con algunos gobernadores y gobernadoras y bueno, la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, en aquel momento dijo, vengan a celebrarlo acá. claro. Y nos fuimos clandestinamente, te digo la verdad, porque teníamos miedo que aparecieran otras muchas órdenes judiciales impidiendo el matrimonio, así que medio en secreto nos fuimos a Ushuaia y medio en secreto, en realidad la directora del Registro Civil tampoco se animó a Mm, celebrar el matrimonio eso directamente, no me así acordaba. que sí, ella dijo que le encantaría hacerlo, pero que le daba temor. Entonces lo rechazó, hicimos un recurso jerárquico y fue la gobernadora misma la que dio la indicación de que el registro civil celebre el matrimonio. Así Claro, fue que lo fuimos a hacer allá, incluso montamos una antena para poder transmitir a todo el mundo esas imágenes de ese primer matrimonio en América Latina. Eh, Porque bueno, tenía que ser secreto, pero también tenía que ser muy público. sí, Entonces, exacto. teníamos que llegar a la celebración, pero al mismo tiempo, cuando empezara la celebración, tendría que transmitirse a todo el mundo, porque lo que nosotros queríamos es que se aprobara la ley, y para eso teníamos que mostrar que había matrimonios que ya se estaban celebrando, y ese era el primero. Claro, Así que totalmente. montamos una antena arriba del registro civil para poder transmitir las imágenes de ese matrimonio a los medios de comunicación y bueno, así se hizo. Te digo, Impresionante. con mucha estrategia, con mucha valentía, con mucho coraje por parte de Tierra del Fuego y su gobernadora en aquel momento. Y vos decías, hablabas de Mauricio Macri, yo me acuerdo también esto no es que, de las declaraciones de parte del gabinete, también todo muy solapado, muy sosegado, a niveles como, no, pero nosotros tenemos gente adentro del gabinete que son también parte del colectivo, como el famoso, yo tengo un amigo Ujú. gay. Sí, Eh, lo decían constantemente, pero a la hora de poner los votos sobre la mesa no aparecían. Igual
vos estabas más allá de Tierra del Fuego, que esto lo hemos vivenciado acá, y aparte para todos acá era como una cosa muy extraña, ¿no? O sea, es un lugar muy Ujú. chico, no es algo que no era el motor de nada, pero para la Argentina y como decís, para América Latina era un montón. Eh, Era un montón. es un montonazo, es un montonazo. De hecho, Ujú, no puedo creer que un presidente se pierda la oportunidad cuando después hay una catarata de anuncios a ujú. nivel Latinoamérica, que de hecho se sigue conociendo, El Salvador, Ecuador, van pasando, y Sí. cada vez que se van conociendo, es una fiesta, realmente. Ujú. Porque en realidad lo que es, y esto por ahí me gustaría preguntártelo a vos, no se trata en sí de la institución matrimonial. Habla un poco de otras cosas. ¿De qué habla María? No. Claro, mira, nosotros explicábamos en ese momento, teníamos una campaña que era los mismos derechos con los mismos nombres, Muy bien. porque los mismos que nos habían negado la unión civil en la Ciudad de Buenos Aires y varias ciudades del país, que se habían opuesto fervientemente a esa unión civil, nos la estaban ofreciendo para evitar que se aprobara el matrimonio igualitario. ¿Por qué nos ofrecían la unión civil? Porque decían que, bueno, que si queríamos esos derechos podíamos tenerlos, pero sin que fuera el matrimonio como cualquier otro matrimonio. Y nosotros le decíamos los mismos derechos con los mismos nombres, que era una campaña que habíamos tomado de España, que Mira, fue el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario, porque lo que nosotros estábamos buscando era no solamente los derechos, que por supuesto eran muy importantes para cualquier familia, el derecho a compartir una obra social, una pensión, son fundamentales, claro. pero además de estos derechos era el acceso a la igualdad como mensaje del Estado. Mm, Y ese mensaje del Estado de igualdad, ustedes son iguales, si quieren pueden casarse, repercutía en la vida de todas las personas, no mm, solamente de las personas que se fueron a casar. claro. Tenía un poder de transformación social y se constituía como una herramienta para trabajar contra la discriminación y la violencia en la vida cotidiana que Ujú. vivíamos y que vivimos las personas LGBT en el país y en el mundo. Entonces, eso era la igualdad como herramienta. Y eso no lo tenía la unión civil. Y por eso decíamos los mismos derechos con los mismos nombres, porque luchábamos por la igualdad sobre todas las cosas. Mira, impresionante. Y, o sea, cómo está bueno aclararlo, ¿no? Porque hay gente es como que hincha que son, si ya pueden hacer, viste que es el típico, ya No, pueden hacer el, todo ustedes. claro, el matrimonio incluso, muchas personas que luchaban por el matrimonio igualitario no estaban a favor de la institución misma para sus propias vidas, digamos, lo querían como mensaje de igualdad para todas las personas. Todas las familias tenemos que acceder a los mismos derechos. Quienes quieran casarse se pueden casar, quienes no, no se casan, pero todos tenemos que acceder a los mismos derechos. Además, todavía hay muchos derechos familiares a los que accedes solamente a través del matrimonio. Por lo tanto, es importante que todas las familias puedan acceder a la misma seguridad social en la sociedad en general. Pero bueno, más allá de eso era la igualdad. Siempre equiparábamos la lucha con, por ejemplo, quienes luchaban en contra de las leyes de apartheid en muchos lugares del Claro. mundo, que nosotros decíamos, bueno, esa gente no está luchando porque la parte de adelante del colectivo es mejor que la parte de atrás, ¿viste? Había leyes que obligaban a las personas africanas y afrodescendientes a viajar en la parte de atrás del colectivo solamente, Sí, ¿no? sí, sí, me O a acuerdo. ir a determinadas universidades. Estas personas no están luchando porque la parte de adelante del colectivo es mejor y que les gusta más el asiento No, de adelante o les gusta más esa otra universidad. Además de tener el derecho de viajar en el lugar que quieran del colectivo, lo que están luchando es por la igualdad, exacto. porque la igualdad les va a permitir trabajar contra la violencia y la discriminación que viven en la vida cotidiana, en cualquier ámbito. Claro. Entonces, bueno, un poco era transmitir ese mensaje y de hecho fue así. El efecto cultural que tuvo el matrimonio igualitario en Argentina fue mucho más poderoso incluso que los efectos jurídicos que pueda tener el matrimonio. Sí, eso fue realmente todo un, o sea, ha sido un cambio de paradigma. También el colectivo LGBTIQ empieza a tomar otra relevancia, empieza a tener el poder que necesita tener, o sea, esto, empezar a estar a nivel de todos y todas. Bueno, pero sin dudas, cosas que por ahí se nos pierden en el camino, el tema de adoptar, por ejemplo, parejas que ya habían hecho la adopción, pero está a nombre de una sola persona.
Totalmente. o, o Los derechos de fallecimiento. esos niños y esas niñas de esas familias tenían la mitad de sus derechos reconocidos. Exacto. Lo mismo que, bueno, también en la parte, en esto, ¿no? Por fallecimiento, pertenencias, cosas que realmente no son Ujú. con el Código Civil, con la Unión Civil. María, y actualmente podemos decir que eso, hablemos un poco de los derechos ganados y antes de meterme ahí, esto mismo, ponerle que ese momento en la plaza de los dos congresos, frente al Congreso, cuando se Ujú. estaba votando, ¿no? Ujú. Ponerle que esto sucediera ahora, con este Congreso. ¿Cómo lo ves? Y difícil. Yo creo que lo Difícil. pensaba, ¿no? El otro Difícil día. porque en primer lugar, por la composición misma del Congreso, ¿no? Sería muy difícil llegar a esas mayorías. Claro. Pero además porque en ese momento hubo un gobierno nacional que acompañó muy fuerte. Ujú. Cristina invitó legisladores que iban a votar en contra a un viaje presidencial para restarle votos a la oposición al matrimonio igualitario. Hubo conversaciones por parte del gobierno nacional con sus propios senadores y diputados también muy importantes. Las campañas que hicimos las hicimos con un fuerte apoyo del Estado. O sea, nosotros Ujú. hicimos campañas, spots que distribuimos en los medios de comunicación. Viajamos a todas las provincias porque hubo dos senadoras, Negra Alonso y Escudero, que decidieron llevar el debate a las provincias. Ellas decían que en las provincias no está este problema, así, así lo decían en los medios de comunicación, Increíble. como que gays, lesbianas, bisexuales eran de la ciudad de Buenos Aires nada más. Después cuando hicimos uno de los matrimonios, a pesar de que el primero había sido en Tierra del Fuego, Claro, claro, tal después cual. hicimos otro en Santa Fe, y dijeron, bueno, esto es un problema de los puertos, ¿no? Como que gays, lesbianas, bisexuales y trans llegan por los barcos a los puertos y el resto del país no tiene Ay, no. comunidad LGBT. Bueno, con argumentos absolutamente ridículos, decidieron llevar el debate a las provincias. Viste que las leyes se debaten en comisión previamente, pero las comisiones funcionan en el Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Ujú. ellos dijeron que había que llevar el debate a las provincias para que ahí las provincias pudieran expresar su fuerte rechazo al matrimonio igualitario. Al principio nos dio cierto temor porque pensamos que la Iglesia Católica tenía una influencia mayor en muchas provincias del país y eso iba a generar muchos problemas en estas audiencias. De hecho, llevaban a los docentes, las docentes, las familias de escuelas católicas, los obligaban a ir a marchas en contra, porque si no perdían su trabajo o perdían una beca en la escuela, o la misma gente nos venía a decir, ¿no? Que habían sido Impresionante. obligadas a participar de esas marchas porque si no perdían o su Claro. trabajo o la beca en la escuela. Ujú. Pero a pesar de eso, y a pesar del temor que nos generó al principio, la verdad es que fue maravilloso, porque encontramos en todas las provincias un montón de gente que quería apoyar el matrimonio igualitario, que se organizó, que apoyó a la comunidad LGBT, que todavía no estaba organizada en muchas provincias, y se organizó a partir de esto, y a partir de las alianzas que surgieron con otros sectores. De hecho, al calor del debate de matrimonio igualitario, la Federación pasó de 5 organizaciones que estaban en la Ciudad de Buenos Aires y en Santa Fe Sí. a 150 organizaciones en todo Ah, el país. wow. Y eso fue gracias a, siempre decimos, Negra Alonso y Escudero, que llevaron el debate a todas las provincias y que eso generó organización en todo el país. Pero bueno, para poder ir en esas audiencias participaban organizaciones y en muchas provincias no había organizaciones LGBT, en la mayoría No, no claro. había organizaciones LGBT. Entonces teníamos que ir, las organizaciones, la Federación y organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires, viajábamos para participar de las audiencias. Bueno, eso todo fue con apoyo del Estado Nacional, no hubiéramos podido hacer todo ese trabajo, los spots, como te decía, encuestas que nos ayudaron a encontrar los mejores argumentos, bueno, un montón de cosas, ¿no? Hoy tenemos un gobierno nacional que lo que expresa respecto a nuestra comunidad son discursos de odio, violencia política hacia las organizaciones LGBT. Basta con ver nuestras redes. Hace 2 años nosotros posteábamos algo y era todo buena onda, felicidades, Mira. alegría, y ahora posteamos algo y aparecen un montón de trolls Y diciendo hates. barbaridades, que no tenemos que existir, que nos van a extirpar de la faz de la tierra, que se nos acabó no sé qué, una cosa tremenda detrás de la otra que genera mucho dolor, no solamente para nosotros que venimos de muchos años de organización y vivimos épocas todavía peores,
Pero para nuestra comunidad leer esos mensajes es muy doloroso, ¿no? Es doloroso Sobre porque todo aparte para un montón de jóvenes que nunca lo vivieron eso. es un retroceso tremendo y se lo atribuimos a que María tiene que ver con el avance de la derecha. El avance de la extrema derecha en Argentina, sí, el Ujú, gobierno nacional es un gobierno de extrema derecha que ha elegido como su enemigo a la comunidad LGBT+, además de otros, ¿no? No somos el único enemigo del gobierno, pero claramente el discurso de Davos. Davos es un foro económico, nada que ver con las cuestiones sociales, sin embargo el presidente fue allá a relacionar nuestras familias con la pedofilia, a decir que había que erradicar la cultura woke de la faz de la tierra, y eso, la cultura woke es nada más y nada menos que las personas que luchamos por la igualdad de derechos para las mujeres, para las diversidades, por, por cuestiones que tienen que ver con mejorar el ambiente para todas las personas. ujú. Esa es la cultura woke para ellos. Y bueno, expresamente dijeron que había que erradicarnos de la faz de la tierra. Bueno, Nos han elegido como enemigos y yo creo que la sociedad argentina igual los votó no por esto, no. sino a pesar de esto. Mm. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que valorar todo lo que hemos logrado y darnos cuenta de que si ellos siguen en el poder, van a terminar de destruirlo todo. Ya han destruido bastante, pero van a avanzar. Pero también, bueno, y sí, han sacado desde el Ministerio de Desregulación, han sacado muchos programas y Todos, soporte, sí, todo. todos, todos los programas de diversidad de Ujú, todos los ministerios los cerraron. Todos, absolutamente todos. A pesar de que los créditos que piden internacionalmente tienen como requisito generar política pública de mujeres y diversidad, han cerrado toda la política pública de todos los ministerios relacionadas a diversidad y mujeres. No queda absolutamente nada. Y además cerraron el INADI, que era el único organismo al que una persona podía recurrir en una situación de discriminación. Hoy ujú. tenés una situación de discriminación, no te dejan entrar a un lugar o ir a una escuela por ser gay, por ser judío, por ser negro, por ser migrante, no tenés a dónde recurrir. Lo único que puedes hacer es un juicio patrimonial de daños, donde no van a hacer cesar la discriminación, o sea, pueden hacer cesar la discriminación, pero no te van a reincorporar en un trabajo, por ejemplo, y sí te pueden dar una indemnización. Ahora, ese juicio tenés que pagar abogados, tenés que pagar las tasas judiciales, tenés que poder probar la discriminación, es muy difícil, sobre todo cuando en la legislación no existe la inversión de la carga de la prueba en la mayoría de los casos. Así que bueno, nadie usa la ley antidiscriminatoria ni nadie usa esa herramienta porque quedó obsoleta, es una Claro. ley muy vieja que además no incluye a todos los grupos vulnerados por la discriminación. Entonces tienen ni nadie no hay dónde recurrir. Bueno, eso, o sea, es una situación la actual para el colectivo complicada y así todo, siento que no se baja los brazos para nada. De hecho, las marchas son multitudinarias y se sigue dando apoyo desde las distintas organizaciones. De hecho, estoy leyendo en tu Instagram de que desde la FALGBT se asesoran a más de 800 parejas que quisieron casarse en Argentina como turistas. ¿Eso es así? Así es, una de las cosas que quisimos cuando se aprobó el matrimonio igualitario era que los turistas se pudieran casar en Argentina. Solamente Canadá permitía eso. Wow. El resto de los países exigía la residencia y que después Canadá lo prohibió y Argentina fue durante muchos años el único país del mundo que casaba a turistas. ¿Por qué queríamos que se casaran los turistas? Porque una de las estrategias que nosotros habíamos utilizado era mostrar que algunas personas, argentinos residentes en otros países, se podían casar en otros países y venían acá a reclamar que se les reconociera el matrimonio. Claro. Nosotros queríamos que la gente pudiera venir, casarse y que pudieran ir a sus países a reclamar que les reconocieran ese matrimonio por los tratados bilaterales de reconocimiento de matrimonio que hay en el mundo, ¿no? Excelente. Entonces nosotros decíamos que queríamos exportar la igualdad que había en Argentina y para eso era importante que los turistas se pudieran casar en nuestro país. Y así, bueno, ya hay más de 800 parejas que se casaron en Argentina gracias a que la ley argentina incluyó a los turistas. Bien. Bueno, es una muy buena estrategia y Ujú. a pesar de todo se sigue adelante. Me parece que hoy por hoy, si tuvieras que dejar tal vez un mensaje después de estos 15 años de cerrar también una lucha y de haber llevado adelante un logro gigante,
para toda América Latina y siendo todavía faro, ¿no? Para América Latina en muchas Ujú. cosas, en muchas luchas. Así es. ¿Cómo cerrarías? Bueno, yo diría que no demos por sentado todo lo que logramos y que lo defendamos, porque lo podemos perder. Mm, bien, no es menor, no es menor. Ujú. Gracias, María, muchísimas gracias por No, este gracias a contacto ustedes. y estamos, por supuesto, al habla para futuras ediciones. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un Hasta abrazo. luego. María Rachid es, bueno, hoy está a frente de FALGBT, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays y Trans. Bueno, ya la escuchamos después de estos 15 años de matrimonio igualitario, ganado, pero siempre defendiéndolo, porque todavía hay mucho por defender y, bueno, lo decía ella misma, ¿no? Hoy en un contexto muy, muy, muy distinto al que pasó hace 15 años en donde también se tuvo que pelear bastante. No sé cómo sería en ese congreso hoy con los distintos bloques en donde la gran mayoría está de acuerdo y votó para sacar y para desregular y no sale a defenderlo para nada. Justamente esta desregulación en lo que es materia de género y derechos humanos.